Y bueno, vamos a resolver el siguiente ahora que me dice relacionar la propiedad con el nombre de la desigualdad que le corresponde y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, este problema solamente es un problema de relacionar, pero bueno, aquí sí no hay de otra, ¿no? Lo más óptimo y lo mejor que sería es que nos sepamos de memoria y cómo se representa cada una de estas propiedades además de su nombre, ¿no? Es lo mejor y lo más óptimo para poder resolver este problema pues de la manera más rápida posible. Sin embargo, pues no nos queda de otra, no las tenemos que saber, pero para poder hacer este problema yo voy a relacionar la propiedad que le corresponde con su nombre tratando de explicar lo más que pueda el lado de la propiedad. Entonces, primero que nada tenemos esta propiedad que me dice que A es menor o igual que B y B es menor o igual que A. Entonces, A es igual a B. Esta propiedad es la propiedad antisimétrica, por lo tanto yo lo voy a relacionar con el 1D. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Si me dijiste que me ibas a explicar, ¿no? Bueno, pasa que cuando tenemos un conjunto y dos elementos se están relacionando entre sí, entonces estos dos elementos son iguales. Aquí podemos darnos cuenta que A menor o igual que B se relaciona con B menor o igual que A, y entonces estos dos elementos son iguales. Esa es la representación de la propiedad antisimétrica. Ahora, vamos con el número 2. Me dice que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C. Entonces A es menor o igual que C. Esta es la propiedad transitiva. Entonces yo voy a utilizar el 2 con el C. ¿Por qué es la propiedad transitiva? Bueno, es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá A menor o igual que B y B menor o igual que C, ¿no? Entonces, si a fin de cuentas B es menor o igual que C y A es menor o igual que B, entonces nosotros podemos agarrar los extremos y decir que A es menor o igual que C. De esta manera cumpliríamos con la transitividad. Entonces, pues el 2 se relaciona con la C. Perfecto. Ahora, vamos el 3. El 3 se va a relacionar con bueno, primero es A es diferente que B, entonces B es diferente de A. Esta es la propiedad simétrica que me dice que cuando yo tengo A diferente de B y B diferente de A, pues realmente es lo mismo, sin embargo están acomodados de manera diferente. Esta es la propiedad simétrica y se va a relacionar el 3 con el B. Perfecto. 3 con B. Es como si yo tuviera un conjunto A, B, pero que a fin de cuentas también es lo mismo B, A. Entonces, pues esa es la simétrica. Y por último, la reflexiva, que es con el 4. Voy a relacionar la reflexiva con el 4 y es 4A. Perfecto. Ahora, ¿por qué reflexiva? Me dice que algo es exactamente igual a otro algo. Entonces aquí tenemos que A es exactamente igual a A. Por lo tanto, esto va a ser la propiedad reflexiva. Y quedarían acomodados de esta manera: 1D, 2C, 3B y 4A. Y ya saben que, como es costumbre, en estos problemas de relacionar, reviso para ver si está bien. Me dice que el problema número 3 es el inciso D, 1D, 2C, 3B y 4A. Y perfecto, sí, sabroso, suculento. Entonces este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice resolver la siguiente desigualdad y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, primero que nada tenemos que ver que esto es una desigualdad con valor absoluto, que son estas dos rayas paralelas que están encerrando a esta expresión. Eso es una desigualdad con valor absoluto y tenemos que saber que se resuelven de manera diferente a las desigualdades normales o a las de cociente como la que hicimos anteriormente. Son diferentes. Entonces, para poder resolver una desigualdad con valor absoluto, yo tengo que recurrir a la definición de valor absoluto en una desigualdad, que me dice que el valor absoluto de A menor que B me va a quedar como menos B menor que A menor que B. Perfecto. Entonces, esto es la definición del valor absoluto en una desigualdad. Y quizás, porque se puede empezar a resolver desde aquí, no pasa nada, pero quizás puede llegar a presentar una confusión, quizás. Para eso, yo resuelvo las desigualdades con valor absoluto de la siguiente manera. Separo dos desigualdades completamente diferentes a partir de esta única desigualdad, que cuando es valor absoluto se tiene que hacer. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Una desigualdad la escribo exactamente igual a como está escrita esta, pero sin las barras de valor absoluto. Entonces serían 8 menos 11x menor que 5. Y la otra desigualdad se va a hacer lo siguiente. Vean, lo que tiene valor absoluto se deja igual. Serían 8 menos 11x, obviamente quitando las barras de valor absoluto, pero voy a cambiar el sentido de la desigualdad en esta desigualdad. Es decir, si esto era menor que, va a pasar a mayor que. Y ahora,
todo lo que no tenía valor absoluto, es decir, este 5, se le va a cambiar el signo. Entonces, si era más, se va a pasar a menos. Entonces va a ser menos 5. Que es exactamente lo mismito que la definición, pero yo creo que en una manera un poquito más entendible, creo yo. Entonces voy a resolver estas dos desigualdades. Me va a quedar de la siguiente manera. Aquí voy a tener que, recuerden que una desigualdad se resuelve exactamente igual que una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Dejamos todas las x de un lado, todo lo que no tenga x del otro lado. Pero, muy importante recordar que cuando yo multiplico por un signo negativo toda la desigualdad, cambio el sentido de la misma. Entonces va a tener 8 menos 11x menor que 5. Dejo todas las x de un lado, todo lo que no es x del otro lado. Va a ser menos 11x menor a 5. Este 8 que está sumando lo paso restando. Menos 8, perfecto. Ahora, menos 11x va a ser menor que 5 menos 8 son menos 3, perfecto. Ahora, llegamos a menos 11x menor que menos 3. Recuerden que cuando tenemos un número negativo multiplicando a mi x ya en el paso final, para pasarlo del otro lado yo tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces esto va a ser x mayor que menos 3 entre menos 11. Se conserva el signo, ¿cómo no? Entonces serían x mayor que menos entre menos más 3 entre 11. Perfecto, ahí está. Tenemos el resultado de la primera desigualdad. Ahora, vamos a resolver esta desigualdad. Serían 8 menos 11x mayor que menos 5. Todas las x de un lado, todo lo que no sea x del otro lado. Serían menos 11x mayor que menos 5. Este 8 que está sumando lo paso restando, va a ser menos 8. Menos 11x mayor que menos 5 menos 8 son menos 13. Y por último, una vez más, recuerden y repito, está multiplicando por un número negativo, entonces al pasarlo del otro lado tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Me quedaría x es menor que menos 13 entre menos 11, perfecto. Y x es menor a menos entre menos más 13 entre 11. Sabroso y suculento. Ahora, como estamos tratando dos desigualdades a partir de una misma desigualdad, estamos hablando que esta x y esta x son la misma. Entonces voy a relacionar a las dos x de la siguiente manera. Voy a poner la x en medio y voy a leer las interpretaciones de las desigualdades. Me dice, x es mayor que 3 entre 11. X es mayor que 3 entre 11, o sea que va a ser mayor que 3 entre 11. Perfecto. Y ahora de este lado va a ser x es menor a 13 entre 11. Entonces x va a ser menor a 13 entre 11. Y de esta manera quedaría representado las dos soluciones de la misma desigualdad de mi valor absoluto. Ahora, esto está en representación de notación de desigualdad. Sin embargo, en la guía la tenemos en representación de notación de intervalo. Pero para poder hacer la representación de notación de intervalo, yo también me voy a tomar la molestia de hacer la representación gráfica. ¿Por qué? Nomás para que quede más entendible y para que se vea bonito, ¿no? Entonces, primero, la representación gráfica de esta desigualdad. Recuerden, ubicamos el cerito y decimos x es mayor que 3 entre 11 y x es menor a 13 entre 11. Ubicamos estos dos números en mi recta numérica. 3 entre 11 más o menos ¿cuánto vale? Como 0.3, ¿no? Entonces ubico más o menos el 3 entre 11 que va a estar por aquí. Y ahora voy a ubicar el 13 entre 11 que es como 1 punto y algo, ¿no? Lo voy a ubicar como por acá. Aquí tengo el 1 y aquí voy a poner el 13 entre 11. Ahora, recuerden que para poder hacer la representación gráfica yo tengo que hacer bolitas coloreadas o sin colorear según sea la desigualdad. Si es un intervalo abierto son bolitas sin colorear y si es un intervalo cerrado las bolitas son coloreadas. Recordemos que un intervalo es abierto cuando tenemos menor que, mayor que, y un intervalo es cerrado cuando es menor igual que y mayor igual que. Perfecto, entonces, díganme ustedes, ¿esta desigualdad es un intervalo abierto o cerrado? Por supuesto es un intervalo abierto, entonces van a estar representadas con bolitas sin colorear. Voy a tener aquí una bolita en 13 entre 11 y una bolita en 13 entre 11. Ahora,
Vamos a leer la representación de la desigualdad. Vamos a interpretarla. Me dice, x es mayor a 3 entre 11. O sea, x es mayor a 3 entre 11. Absolutamente todo lo que sea mayor a 3 entre 11 le pertenece a x. Y ahora vamos a leer el otro lado. X es menor a 13 entre 11. Es decir, que a partir de 13 entre 11, todo lo que sea menor le pertenece a x. Como esta desigualdad está acotada por ambos lados, vamos a decir que el único conjunto solución va a ser justamente esto que está aquí. Por lo tanto, yo voy a decir que la notación de intervalo va a ser x pertenece al conjunto de, recuerden, como es un intervalo abierto, se representa con paréntesis. Entonces sería un paréntesis y recuerden que siempre iniciamos con el número más pequeño, que en este caso sería 3 entre 11, también es un intervalo abierto de este lado, serían 13 entre 11 con un paréntesis porque es un intervalo abierto. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, el intervalo rayita es la solución de la desigualdad y me dan esta desigualdad que tenemos aquí. Bueno, para empezar es una desigualdad de valor absoluto, por lo tanto vamos a tener dos desigualdades completamente diferentes. Recordemos, la primera me va a quedar exactamente igual pero sin las barras de valor absoluto y la segunda va a ser igual lo del valor absoluto cambiando el sentido de la desigualdad y todo lo que no tenía valor absoluto le cambiamos el signo. Entonces vamos a escribir la primera desigualdad que me quedaría como 3 cuartos de x menos 2 quintos menor a 6 séptimos. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora vamos a escribir nuestra segunda desigualdad que me quedaría como 3 cuartos de x menos 2 quintos. Cambiamos sentido de desigualdad, entonces es menor que, pasamos a mayor que y todo lo que no tenía valor absoluto se le cambia el signo. Por lo tanto, 6 séptimos se va a pasar a menos 6 séptimos. Ahí está, sabroso y delicioso. Vamos a empezar a resolver estas desigualdades. Entonces, primero y lo más importante, porque quizás ustedes ya se están preguntando esto, quizás no. Estas son desigualdades lineales, no son desigualdades de cociente como la primera desigualdad que hicimos de la guía. No se resuelve todo el pedo que hicimos en la desigualdad de cociente, no es lo mismo. No, esta es una desigualdad lineal que se resuelve como una ecuación de primer grado con una sola incógnita, salvo que si es un número negativo al final y está multiplicando y lo paso del otro lado, cambio el sentido de la desigualdad. Ahora, ¿por qué no es una desigualdad de cocientes si tenemos fracciones? Porque no tenemos x en el denominador. En ningún denominador tenemos x, por lo tanto no es una desigualdad de cociente. Así que vamos a resolverlas como desigualdades lineales. Decimos que todas las x de un lado, todo lo que no es x del otro lado. Serían 3 cuartos de x menor que 6 séptimos menos 2 quintos que está restando, lo paso sumando, más 2 quintos. Perfecto. Decimos entonces que 3 cuartos de x va a ser menor que, hacemos una suma de fracciones de diferente denominador. Factor común denominador es 7 por 5 y me quedarían 35. 35 entre 7 son 5 por 6 son 30, más 35 entre 5 son 7 por 2 son 14. Sabroso. Entonces esto me quedarían como 3 cuartos de x menor a 30 más 14 son 44 entre 35. Perfecto. Y decimos, este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando, me quedarían como 3x menor a 44 que va a multiplicar a 4 entre este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, pero ahorita en el siguiente paso esto va a ser entre 35. Entonces, ahora sí, como ya había comentado, me estaba adelantando, x va a ser menor a 44 que va a multiplicar a 4 entre 35 y ahora sí, ese 3 que está multiplicando lo paso dividiendo y serían 35 por 3, perfecto. Por lo tanto vamos a tener que x va a ser menor que 44 por 4, ¿cuánto es 44 por 4? Sepa, pero vamos a hacerla. 44 por 4, me quedarían 4 por 4 son 16, 4 por 4 son 17, serían 176. Entonces serían 176 entre 35 por 3 son 70, son 105. Entonces serían 176 entre 105. Ese es el resultado de la primera desigualdad. Ahora vamos a resolver esta desigualdad. Me quedarían como 3 cuartos de x. Recordemos, todo lo que es x de un lado, todo lo que no es x del otro lado. Entonces serían 3 cuartos de x mayor a menos 6 séptimos
y menos 2 quintos que está restando lo paso sumando más 2 quintos. Perfecto. Decimos que entonces 3 cuartos de x va a ser mayor que, factor común denominador son 35, 35 entre 7 son 5 por menos 6 son menos 30, más 35 entre 5 son 7 por 2 son 14. Perfecto. Y decimos 3 cuartos de x mayor que menos 30 más 14 son menos 16 entre 35. Y ahora sí decimos, este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando, me quedarían 3x mayor a menos 16 que va a multiplicar a 4 entre 35. Perfecto. Por último, ese 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Recuerden, como es un 3 positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces serían x es mayor a menos 16 por 4 entre 35 por 3. Perfecto. Y por último, x es mayor a menos 16 por 4. ¿Cuánto es menos 16 por 4? 16 por 4 serían 16 por 4. 6 por 4 son 24. 4 por 1 son 6, son 64. Entonces serían menos 64. X es mayor a menos 64 entre 105. Perfecto, sabroso y delicioso. Entonces, este sería el resultado de la segunda desigualdad. Ahora, recordemos que estamos hablando de la misma x, así que anotamos la x en medio e interpretamos los resultados de las desigualdades. X es menor a 176 entre 105, entonces x va a estar acotado por la derecha con 176 entre 105. Y por último, x es mayor a menos 64 entre 105. X va a estar acotado por la izquierda con menos 64 entre 105. Y decimos, x es mayor a menos 64 entre 105 y x es menor a 176 entre 105. Entonces voy a hacer su representación gráfica nada más porque a mí me gusta hacerla y para que quede más claro y más bonito. Entonces tenemos nuestra recta numérica, tenemos el cerito, tenemos el menos infinito y el infinito, que recuerden, no es necesario ubicar el cero infinito e menos infinito, pero a mí me gusta ubicarlos nada más porque se ven bonitos, ¿no? Entonces, vamos a ubicar estos dos números en nuestra recta numérica. En realidad no sé cuánto verga valga esto, no sé cuánto vale menos 64 entre 105, pero lo que sí sé es que es negativo y este es positivo, por lo tanto entonces va a valer por pura verga donde lo ponga, porque a fin de cuentas es negativo. Entonces lo voy a poner por aquí, menos 64 entre 105. Y ahora vamos a ubicar 176 entre 105, que tampoco sé cuánto vale y no me interesa, porque como es un número positivo solamente lo voy a ubicar en el lado de los positivos. Entonces me quedaría 176 entre 105. Ahora, recordemos, si son desigualdades con intervalo abierto, se representan con una bolita sin colorear. Si son desigualdades con intervalos cerrados, se representan con una bolita coloreada. Entonces, esto es un intervalo abierto, entonces me quedaría como una bolita coloreada. Quería una bolita sin colorear, puta madre, una bolita sin colorear y una bolita sin colorear también de este lado. Ahora, hacemos la representación de la desigualdad y decimos, x es mayor a menos 64 entre 105. Todo lo que sea mayor a menos 64 entre 105 le pertenece a x, o sea, todo lo que va para la derecha de menos 64 entre 105. Ahora, x es menor a 176 entre 105. A partir de 176 entre 105, todo lo que es menor va para la izquierda, por lo tanto x estaría acotado por este único intervalo y el conjunto solución de precisamente esta desigualdad me quedaría como x pertenece a, recuerden, si es un intervalo abierto entonces es con paréntesis, si es un intervalo cerrado es con corchete. Como esto es un intervalo abierto, entonces voy a representarlo con un paréntesis y recuerden siempre iniciar con el número más pequeño. En este caso el número más pequeño es menos 64 entre 105. Serían menos 64 entre 105, 176 entre 105. Y este sería el resultado de este problema.